tardes. Estamos en la antesala del cafetín con el pastor Carlos Redimín Sánchez. Le damos gracias a todas esas almas despiertas por la palabra de Dios y que nos están acompañando en esta tarde. Pastor, los invitamos a orar con nosotros. Claro que sí, ¿verdad? Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Sí, te damos Señor. gracias por Gracias, este programa, el antesala, tu programa, sí, Padre. Dirígenos, Señor, danos luz en nuestro entendimiento para que nosotros podamos dar este tema teológico muy importante en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Y bueno, pastor, estamos en nuestro programa número 56. Le damos gracias y a todos ustedes que nos ven a través de ese ojo mágico. Y le damos gracias a esas personas que nos están viendo por primera o segunda vez. Estos son nuestros canales, ¿verdad? En nuestras plataformas, y abajo tienen los hashtags. Nos pueden buscar allí y pueden pasar esto a otras personas, estas prédicas. Si vive en el área cercana de Clarksville, los invitamos a que participen en alguno de nuestros servicios. Estamos ubicados en el 10 Main Street de esta ciudad, ¿verdad? También le pedimos su oración, mucha oración. No les pedimos ofrendas monetarias, sino su oración para que nos apoyen espiritualmente, para que esta palabra de vida, de gloria, esta sana doctrina pueda llegar a muchos lugares. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Amén. amén. Y bueno, estamos ahorita en modo oración por esas personas que están en Palestina, están en Israel. Tenemos que orar por todas esas almas, niños que están sufriendo, no tienen comida, y es nuestro deber también de orar por ellos. Pastor, pero vamos al punto, pastor, a lo que vinimos, ¿verdad? El programa de hoy, el tema está buenísimo, como siempre. Y bueno, es nuestro deber, gracias a todas estas personas que nos están viendo, porque nos inspira a hacer mejores temas a nivel de teológicos, ¿verdad, pastor? Sí, claro que sí. El tema es Débora, la profetisa y la jueza, o la madre de Israel. Pastor, ¿por qué este tema? Es un tema muy importante, ¿verdad? Porque tenemos que esclarecerlo teológicamente, porque hoy en día mucha teología barata se va por imitación, por copia, pero la verdadera teología de Dios se va por principios bíblicos, por doctrinas, y debemos de saber en realidad qué estamos hablando en este tema, ¿verdad? Porque hoy en día usan esa posición ministerial como pretexto, ¿verdad? Pero vamos a aclararlo a través de este cafetín. Así es. Pastor, primeramente vamos a hablar de Débora como profetisa. ¿Qué es el significado? ¿Cuál es el significado de profetisa? Bueno, profetisa, profeta quiere decir alguien, o es un vocero de Dios, alguien que Dios lo llamó para hacer algo, para decir algo, para ejercer algún papel específicamente. ¿Para qué? Para cumplir su voluntad, para cumplir su plan. Ok, pastor. Ahora, sabiendo que Débora fue una mujer que fue llamada por Dios, ¿verdad? ¿Cómo se convierte en jueza? Bueno, hay dos cosas muy importantes aquí. Una es por falta de liderazgo en los hombres en Israel, porque estos habían apostatado, habían salido del camino, y la segunda razón para avergonzar al pueblo. Así es, tengo mis notas aquí que después de la muerte de Josué, antes Josué llama a los líderes y eso, pero no mencionan a otro sucesor. Ya no se mencionan, porque después de Josué la gente ya se le hizo muy fácil. Ya estamos en la tierra prometida, ya estamos en Disneylandia, ahora vamos a gozarnos, y se fueron a idolatrar y se alejaron de Dios. Entre más se alejaban de Dios, más se contaminaban, y ya no se menciona ningún tipo de liderazgo, como dice usted. Así es. Y bueno, a todos ustedes que nos están viendo, yo sé que el tema es picoso, es bueno, porque habla de todas estas mujeres preciosas, ¿verdad?, que Dios ha puesto. Y no tenemos nada contra la mujer, todo lo contrario. Queremos enseñar lo que dice la palabra de la mujer, porque el Señor dice que nosotros tenemos que tratar a la mujer como vaso frágil, ¿verdad, pastor? Claro que sí, pero también la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que defender la fe y hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Exactamente, y es por eso que estamos haciendo este programa para ustedes,
Pastor, o sea, no había liderazgo en Israel. No había liderazgo de Israel, ya que a la gente, el gobierno, o como le digo usted, la burocracia, ¿verdad? Mató lo espiritual porque se fue alejando más de Dios. Había mucha oposición de los líderes, como los príncipes y jefes. No querían que alguien se levantara espiritualmente o tomara el papel de juez en este caso. Josué 24:1 dice: reunió José todas sus tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, a sus príncipes y jueces y a sus oficiales, y todos se presentaron delante de Dios. Exactamente, esto es en Josué 24:1. O sea que Josué sí consultó a los ancianos, a sus jefes, y era más o menos como el interés de dejar a alguien, ¿correcto, pastor? Claro, para seleccionar a alguien para que siguiera su legado. Pero la burocracia lo impidió. Lo impidió. Como qué cosa rara, los políticos, ¿verdad, pastor? Es increíble cómo la política quiere apagar lo espiritual. Y eso se ve hoy en día. Claro, hoy les han enseñado muchas aberrosidades. Hoy escuché también que mucha gente la han convencido que donde hay 2 o 3, ahí está el Señor, y entonces no tienen que ir a la iglesia. Imagínense usted. Es increíble. Pastor, pero hay algo que hay que aclarar aquí. Número 1, estamos hablando de la nación de Dios, ¿correcto? No estamos hablando de la iglesia. Exactamente. Siempre en los temas teológicos tenemos que esclarecer y entender cuando se habla del pueblo de Israel o cuando se habla de la gloriosa iglesia, porque si usted confunde el pueblo con la iglesia, usted está en un error teológico muy grande y se puede usted apostatar o se puede usted enredar teológicamente. Exactamente. Pero, pastor, ¿uno no puede aprender de estos ejemplos? Claro que sí. La Biblia la escribieron para la iglesia, pero no todo aplica para nosotros, pero podemos tomar el principio bíblico para esclarecer lo que dice en el Nuevo Testamento para la iglesia y darnos cuenta que por qué en el Nuevo Testamento solo llama a 2 posiciones ministeriales y no a muchas. Exactamente. Ahora, pastor, Israel estaba pasando por derrotas, ¿correcto? ¿Por qué? Bueno, Israel la tenía castigada a Dios porque estos mismos se habían alejado de él. Entonces Dios hizo que sus enemigos los esclavizaran a su pueblo porque hacía falta de liderazgo. Eso no quiere decir que en la iglesia lo hay, porque Dios instituyó la iglesia con su sangre, es diferente. Estamos hablando del pueblo de Israel. Siempre tenemos que hacer esa aclaración. Cuando usted estudia la Biblia tiene que saber si Dios le está hablando al pueblo o le está hablando a la iglesia. Exactamente. Y es muy importante que ustedes vean esto porque el tema puede, cuando lo agarran de una manera o lo estudian de una manera equivocada, puede hacer cosas nefastas, ¿correcto? Claro, lo puede uno transformar en doctrina de demonios. Exactamente. Ahora, pastor, pero ellos clamaban a Dios y Dios les mandaba siempre un libertador. Claro, siempre hay alguien que se arrepiente, alguien que quiere lo bueno, alguien que clama a Dios, el parte del pueblo, y siempre han clamado por un libertador, siempre han clamado por ese Mesías prometido. Exactamente. Pero, pastor, Dios en su misericordia apoyaba lo que Él había prometido, porque había hecho un pacto, ¿correcto? Claro, Él nunca niega su pacto, siempre lo restituye, siempre el hombre falla y Él lo vuelve a restablecer, porque Él nunca se olvida de sus pactos. El hombre falla, entonces Dios siempre busca una salida para que vuelva a salir. Eso se le llaman dispensaciones, cuando Dios toma una segunda oportunidad, le da al hombre para que pueda redimirse ante los ojos de Él. Exactamente, y eso lo podemos ver en Jueces 2:1. ¿Qué nos dice? Que el ángel del Señor, o sea Jesucristo, de Gilead y a Boquín le dijo: yo os saqué de Egipto. Si el ángel del Señor dice: yo os saqué de Egipto, ¿quién está hablando? Dios. ¿Quién es Dios? Jesucristo. ¿Se fija? Y dice: y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no te olvidaré jamás del pacto con vosotros. Exactamente. Nunca Dios abandona sus pactos. ¿Por qué? Porque Él hizo un pacto perpetuo. Exacto. Que prometió una tierra a Abraham. Entonces Él nunca lo iba a invadir.
Y esto es algo que es histórico. La gente dice, no, que ustedes defienden más a Israel que Palestina. Y no se trata de eso. Es un pacto que Dios hizo con Israel. Y esa tierra le pertenece a Israel. No se habla, Dios no habla aquí con la parte de los palestinos, ¿correcto, pastor? Bueno, toda la tierra es de Dios. Y Dios le quiso dar esa porción al pueblo donde iba a salir el Mesías. Exactamente. Y Él es el dueño de todo. Y Él es el dueño de todo. Y del oro y de la plata y de todo. Ahora, pastor, la ceguera espiritual era una gran vergüenza para Israel. Claro que sí, ¿verdad? Sí, la sigue siendo porque pues los tiene cegados en este tiempo también. Y no es, como usted ve, no es del presente, también fue del pasado. Siempre los ha cegado por su desobediencia, por alejarse, por idolatriar, por desviarse, por adorar otros dioses. Y aquí es importante la iglesia también, pastor. O sea, vamos a ponernos, aunque sabemos que esto es para el pueblo de Israel, nosotros como iglesia también tenemos que aprender de las fallas de Israel también. Bueno, nosotros como iglesia aprendemos de las fallas de Israel, pero la iglesia es dirigida por el Espíritu Santo. Exacto. Entonces la iglesia es dirigida a toda verdad. Exactamente, pero la media iglesia o los que se creen iglesia, entonces ellos sí andan buscando muchos ejemplos para dirigirse porque no tienen dirección, no tienen luz. Exacto. Pero aquí vemos que hay iglesias se han introducido eso, que si el aceite de Israel, el agüita de no sé qué más, estas cositas así como idolatría. Pues es idolatría, hechicería, creen en las cuestiones de que los judíos hacen o no hacen, todo lo que tú haces. Mi papá espiritual. Todas esas cosas son... Es mi papá, mi papito. La paternidad es una herejía. Tenemos un programa en nuestro canal, ¿verdad? En nuestra biblioteca que hablamos de la falsa y predicaciones de la falsa paternidad, que es una doctrina falsa que se ha introducido a la iglesia de Jesucristo en los últimos 20 y 30 años. Ok, pastor. ¿Qué nos dice Jueces 2.15? Jueces 2.15 nos dice, y por donde quiera que salían, la mano del Señor estaba contra ellos para mal. Como el Señor había dicho, como el Señor había jurado, y tuvieron gran aflicción. Entonces, ¿te puede ir mal porque el Señor quiere? Claro que sí. Y aquí anda se ve el punto, pastor, de que Dios bendice, pero también maldice. Bueno, Dios es el único que puede bendecir y maldecir, según la Biblia. Exactamente. No es Satanás. No hay ningún pastor tampoco que te pueda maldecir. Tampoco hay mediadores. Exacto. Es algo que nos hace libre la palabra de Dios. Aquellos que han sido maldecidos por pastores, eso no llega ni mata una cucaracha, esas maldiciones. Déjame decirle, ¿verdad, pastor? Claro, el único que tiene el poder para maldecir es el Señor. Pastor, ¿qué nos dice Jueces 4 del 1 al 4? Porque aquí Dios levanta a la señora Débora. Sí, a la mamá de Israel, ¿verdad? Vamos, después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Qué raro, ¿eh? Y el Señor los vendió en mano de Jabín, el rey de Canaán, y el reino de Azor, y el capitán del ejército se llamaba Sisara, y el cual habitaba en Jaros Goín. Entonces los hijos de Israel clamaron al Señor porque ellos tenían 900 carros errados y habían oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Rama de Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ellas a juicio. Tremenda esta parte, pastor. Me gusta mucho porque dice, fíjese cuántos años estaban en castigo de Dios. 20 años. 20 años. Y después la gente dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me está pasando esto? Bueno. Y nada más lleva 20 minutos. Es importante y hay algo que... Pero hay una diferencia, es el pueblo. Es el pueblo, porque estamos hablando del pueblo. La iglesia, la verdadera iglesia, es más que vencedora. Amén. Y así es. Así es. Y bueno, para eso tenemos 2 de Timoteo, pastor, 1, del 1 al 9.
1:9, que nos salvó, nos llamó con llamamiento santo, no con gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, y con la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús ante todos los tiempos de los siglos. Ahí es donde se ve lo de la iglesia. La diferencia. La diferencia. La diferencia. Es importante que vean esto porque no podemos mezclar la iglesia con el pueblo. Claro, porque hoy en día, como dijimos al principio, hay una teología muy barata que quieren copiarlo del Antiguo Testamento. Ok, pastor, ¿qué nos dice el versículo número 6 de ese Jueces 4? Y envió a llamar a Barak, hijo de Abominán, y de Sedes de Naftali, y le dijo: ¿no te ha mandado el Señor Dios de Israel diciendo: ve y junta gente en el monte Tabor, y contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zebulón? Bueno, aquí hay una cosa clave, pastor. Y es lo siguiente. Débora aquí le dice a Barak, como que Dios no te ha dicho. O sea, ella no le impone. Mira, búscame 10,000 hombres, esto. No. Ella primero va a donde Barak y le dice: Dios no te ha dicho para que busques 10,000 hombres, reúnas. O sea, le da la dirección porque Dios le había dicho a Débora. Bueno, aquí vemos claramente que Débora no mandó a llamar a ningún hombre, y mucho menos a 10,000 hombres. Exacto. Ni siquiera a su esposo. Sí, ni siquiera el esposo, porque Débora, déjeme decirle que Débora era una mujer casada. Era una mujer conforme al corazón de Dios, sí. Exactamente. Y era una mujer humilde, porque ella estaba, dice ahí en la palabra que lo acabamos de leer, ella estaba sentada siempre en su matica, y de ahí ella hacía su juicio. Iban a buscarla allí. Es la primera doctora Polo, hermano, en la Biblia. Y era una persona, pastor, muy humilde, apegada a Dios. Humilde quiere decir cercanía a Dios. Exactamente. Todo lo contrario de lo que estamos viendo ahora. Claro que sí. El 9 nos dice: ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque la mano de la mujer vendrá sobre el Señor a Sisera, levantándose a Débora, y fue con Barak a Sedes. Ok, aquí Barak, mire, aquí Barak jugó una pieza muy importante, pastor, porque Barak le pone una condición a Débora, y dice: yo voy si tú vas conmigo. O sea, él está reconociendo de que ella es una mujer espiritual y que habla con Dios. O sea, bueno, Barak quiere el apoyo de ella espiritualmente en su oración. Y esa fue la condición para que Barak fuera a la batalla, que fuera ella con él. Se sentía más cómodo, podemos decirle así. Pero eso es muy importante porque los dos jugaron un papel muy importante acá. Bueno, pastor, sabemos que las escrituras dicen que el enemigo tenía más de 900 carros, caballos, armas. El armamento era digamos así, el updating o la actualización en ese momento la más fuerte. O sea, ellos tenían la guerra perdida. Bueno, básicamente el equipo que contaba Israel era no comparable con el ejército del otro ejército, que tenía mucho hierro y carros y caballos y caballería y todo eso. Exactamente. Y, o sea, el ejército de Císara era mayor mucho mayor, sí. Y tenía poder, y él era, digámoslo así, era una persona muy, muy mala. O sea, trataba mal a todas las personas que estaban por debajo de él. Ahora, pastor, ¿qué pasó después de esa guerra? Bueno, pues Dios manda lluvia, ¿verdad? ¿Verdad? Como dice la canción. Como dice la canción, y entonces se hizo un gran fango, un lodo, los carros se estaquearon, los caballos no pudieron caminar muy pronto, y Dios le dio la victoria a Israel porque tuvo misericordia una vez más por Israel. ¿Por qué tuvo Dios misericordia una vez más por Israel? Porque de ahí va a nacer el Mesías, porque si hubiera dejado Dios que los aplastaran como cucarachas, entonces no hubiera nacido el Mesías. Entonces era plan de Dios, era el propósito de Dios. Ahora, pastor, aquí se ve ya la profecía dada en el versículo 17 y 18 de ese capítulo número 4. Dice: y así a pie delante de la tienda de Jael, mujer de Heber,
Ceneo, porque había paz entre Jabín rey y Azor de la casa de Ceneo, y saliendo Jael a recibir a Sísera, le dijo: ven, señor mío, y ven a mí, y no tengas temor. Y vino ella a la tienda y lo cubrió con una manta. Ok. O sea, ella lo recibe, ella lo trata, le da, tenía sed, le da de beber. ¿Y qué pasa en el versículo 21? Pero Jael, la mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y poniéndolo como un mazo en la mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y le enclavó la tierra que estaba cargando de sueño, y cansado así murió. Él tuvo una estaca, le hizo como tipo Drácula, le puso la estaca de madera dentro de la sien. Sí, y aquí se cumple la profecía que dice que iba a morir por la mano de una mujer que no fue Débora. Ojo, que hay muchas personas que creen que fue Débora la que lo mató. Pero ahí se ve por qué se llama profecía, porque es profeta. ¿Por qué? Porque sabía lo que iba a suceder, porque Dios se reveló su poder que iba a pasar eso. Ahora, pastor, en esta historia, y esto para que lo vean las personas que están chequeando este programa, la gloria no es ni para Jael, la gloria no tampoco fue para Barak, ni tampoco fue para Débora. La gloria es para Dios. Exactamente, la gloria siempre es para Dios. Porque cuando nos dejamos llevar por el Señor, Dios cumple su propósito. Ahora, pastor, a mí lo que me intriga, ¿verdad? Y lo que lleva este programa, si nosotros leemos Jueces 5:7, ese no lo teníamos, pero si lo leemos, dice: y las aldeas se quedaron abandonadas en Israel y habían caído hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. aquí está el punto. Entonces no se levantó como pastora, no se levantó como jueza, porque Dios la puso, no se levantó como líder, no se levantó mucho menos como guerrera, se levantó como madre. Como madre. Y aquí donde está la actitud. Es importante la actitud. Porque mujeres, ustedes que están en iglesias de que dicen: somos la guerrera, somos la libertadora, somos la líder, somos... ¡Huya! De ahí, porque esa no es la posición que Dios quiere para ustedes. La posición que Dios hizo para ustedes fue otra. ¿Verdad, pastor? Claro, en el Nuevo Testamento señala que la mujer es el apoyo primordial para la iglesia en oración. Y una de las cosas que me gustó de esta historia, pastor, es que Débora era una mujer casada con otra persona, no era Barak, era otra persona. Pero ella levantó a Barak para que él fuera el que batallara. El líder. Y que fuera como líder. Y esa es la posición de la mujer. Hoy en día, y siempre lo ha sido así, lo que pasa es que han transgiversado la palabra de Dios, que es levantar al hombre, que puede ser un compañero, un amigo, puede ser tu esposo, puede ser tu hermano, puede ser cualquier persona, ¿verdad? Masculino. La labor de la mujer es levantar. Claro, si usted está en una iglesia y dice: yo me levanto porque aquí los hombres no se levantan, usted no está en ninguna iglesia. Huya de ahí. Porque si estuviera en una iglesia, Dios hubiera puesto ahí varones. Lo importante también de esta historia, pastor, es que la posición la pone Dios. Exactamente. No la hizo Débora, que era, digámoslo así, la jueza, la que tenía más, digámoslo así, poder en ese momento. El poder que Dios le autorizó a Débora era juzgar las contrariedades del pueblo. Sí, era para a nivel tomar de ley. una decisión. Sí, era un tipo legal. Exacto, esa era la posición. Pero hoy en día... Era tipo doctor Apolo. Exacto. Pero pastor, eso es lo que... Yo oí una prédica de que cuando la mujer se impone así, de esa manera, en países, y lo estamos viendo, el país se debilita. Bueno, hay una maldición, porque se rompe el diseño de Dios. Siempre que tú rompes el diseño de Dios, vienen las maldiciones.
¿Por qué? Porque el hombre Dios le dio una posición al hombre como a la mujer, como a los hijos, como a todo el mundo. Entonces cuando rompemos nosotros el orden de Dios, vienen las consecuencias, sean las que sean. Y aquí vemos en esta historia que Aquí Dios no hay, trata... aquí no hay que, yo me levanté de pastora porque no hay pastores. Aquí en la Biblia no dice que hay pastoras, entonces si tú te levantaste, Dios no te levantó. Exacto. Y si Dios te levanta es para que levantes a un hombre que sea un varón, para que sea él el que dirija. Claro, dice la Biblia que en mi casa y yo serviremos a Dios. Si la mujer es una realmente de Dios, el hombre se va a hacer de Dios. Amén. Y eso lo podemos ver en Génesis 3:16, pastor. ¿Qué es lo que dice Génesis? Génesis 3:16, después de la promesa, de la primera profecía del Mesías, ¿verdad? Nos dice que a la mujer le dio, multiplicaré de gran manera dolores de preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos y desearás para tu madero y él se enseñoreará de ti. Wow. Ya con esto no hay palabra. Ya ahí está dicho todo. Bueno, la cuestión es de que nosotros tenemos un error muy grave, principalmente la gente que no tiene al Espíritu Santo, que no estudia la palabra de Dios, que se quiere ir por ejemplos bíblicos o historias bíblicas. La teología, las leyes de Dios no funcionan así. La palabra de Dios no funciona así. La palabra de Dios funciona con doctrinas que son para la iglesia, enseñanzas para la iglesia, los misterios para la iglesia, cómo se debe dirigir una iglesia, las ordenanzas para la iglesia, no para el pueblo de Israel, sino para la iglesia. Por eso Dios tuvo el lujo de detalle llegar al apóstol Pablo que nos diera todas esas cosas para la iglesia. Exactamente. Y bueno, los animo a que lean esta palabra en Jueces del capítulo 1, léanla hasta el capítulo 5, que es para que vean lo que el proceso de Israel. Los animo a que sigan y estudien la palabra. Porque claro, Dios nos manda. Es un mandamiento. Es un mandamiento para la iglesia que nosotros tenemos que estudiar, como dice 2 de Timoteo 2:15, ¿no, pastor? Claro que sí. Pastor, esas personas que nos están viendo allá, ¿qué les podemos decir? Solamente puedes terminar la ira de Dios creyendo lo que Jesucristo, Dios, hizo en la cruz del Calvario. Que Jesucristo, nuestro Señor, murió por todos nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Las Escrituras nos dicen que tenemos que tener fe en su preciosa sangre. En Romanos 3:25 dice, fe en su sangre. ¿Por qué? Porque sin sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. Esa es la única manera que el Espíritu Santo entre a ti para que te guíe a toda verdad y tú puedas discernir realmente si hay pastoras o no, o si hay líderes mujeres o no. El Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad y tú vas a tener la sana doctrina donde tú estarás todos los días con Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Y pasa la voz. Dios te bendiga.